Invitamos, pues, al representante de los medios internacionales, en este caso, el representante de la emisora Equinox, para que pueda formular la primera pregunta a Su Excelencia el Presidente de la República. Excellence, Monsieur le Président de la République, le congrès qui s'est achevé tard cette nuit se tient 2 ans quasiment de l'élection présidentielle de 2023. La question qui préoccupe les membres de la presse internationale ici représentés, c'est de savoir si ça n'a pas été une occasion de baliser la voie en vue de cette élection présidentielle. En d'autres termes, Excellence, Monsieur le Président de la République, seriez-vous partant pour un nouveau mandat, le 7e, le 6e à la tête de la présidence de la République de Guinée équatoriale? Sinon, avez-vous déjà pensé à la succession politique à la tête de votre pays? Voilà nos premières préoccupations. Et si cela vous est convenu, Excellence, nous souhaiterions que vous puissiez répondre en français pour nous permettre, nous qui sommes là, d'avoir des éléments pour nos médias respectifs. Merci beaucoup. Muchas gracias. En primer lugar, quiero felicitar a las diferentes agencias que han tenido el honor de acompañarnos durante esos 3 días del 7º Congreso de nuestro partido, para que puedan apreciar in situ la realidad de la política actual de Guinea Ecuatorial. En lo que respecta a la permanencia mía en el poder, primero hay que saber de que en un estado de democracia no creo que es bueno hablar de sucesión. La sucesión es como si fuera una herencia. Se habla de la alternancia, de cambio, eso sí, el cambio, porque el cambio es la expresión más correcta. En la democracia tampoco no existe el tiempo que uno tiene que permanecer en el poder. Eso depende de la voluntad popular. Pues hemos visto en Europa el canciller alemán, la canciller alemana, la Merkel, creo que ha tenido cerca de 4 periodos al frente del país, al frente de la nación alemana. Pero eso, cuando ha salido en este momento, es porque ha sido ya la voluntad del pueblo alemán. En este sentido, si yo estoy al frente del país, es por la voluntad popular, porque desde que hubo los cambios políticos en Guinea Ecuatorial, es decir, con el cambio del 3 de agosto, se ha venido modificando la Constitución que prevé el sistema de la dirección política del país. En este sentido, la última reforma prevé 2 mandatos. Entonces, actualmente estoy en el primer mandato que corresponde a la reforma de las últimas reformas constitucionales. Es decir, que si estoy ahora en el primer mandato, tengo la posibilidad de presentarme como candidato, si es que la voluntad del pueblo lo requiere. O puedo designar un candidato para que me reemplace. Esta es más o menos la fórmula que prevé
nuestra Constitución la forma que prevé nuestra alternancia democrática. Por lo tanto, yo pienso que todo eso depende de la voluntad popular. La prensa ha podido apreciar el clima que ha imperado durante el Congreso. Prácticamente ha habido la unanimidad. Se ha estado hablando sobre los candidatos que el partido puede presentar oportunamente en caso de que se convoque unas elecciones. Expresaron en las elecciones municipales, elecciones legislativas, elecciones presidenciales, sin especificar el candidato. Ahora es el partido que en su día va a designar los candidatos cuando se convoquen las elecciones. Es el partido que va a trabajar a nivel interno para elegir los candidatos y presentarlos en las elecciones para que el pueblo decida sobre esos candidatos. De manera que hablar de la sucesión, creo que he explicado detalladamente lo que entiendo por la sucesión y lo que entiendo por alternancia, el cambio de la dirección política de la nación. Creo que he dado una explicación bastante clara. Pour permettre. Alors, la deuxième question, Excellence, il y a récemment eu, c'est une actualité qui est brûlante, il y a eu des expulsions en Guinée équatoriale, des expulsions qui ont donné l'impression que votre pays était un peu fermé. Certains sont allés jusqu'à parler de violations des droits de l'homme et même des accords, lorsqu'on sait que la plupart des personnes qui étaient expulsées de votre pays sont des ressortissants justement des pays de la CEMAC et que, en zone CEMAC, l'on prône la libre circulation des hommes et des biens. Excellence, Monsieur le Président de la République, que pensez-vous de cette appréciation de l'extérieur de ces opérations d'expulsion massive des étrangers dans votre pays? Merci. No se trata de expulsar a los extranjeros que residen en el país. Las razones de seguridad que tienen que observar todos los países permite de que se pueda controlar los extranjeros que residen en el país. Guinea Ecuatorial está recibiendo muchos extranjeros. No se trata únicamente de los extranjeros procedentes de los países de CEMAC. Aquí tenemos extranjeros que vienen de la mayor parte de los países africanos, países del este, digo de África Occidental. Tenemos extranjeros que vienen de Nigeria, de Benín, de Togo, de Ghana, de Malí, Senegal, Marruecos, Mauritania, etcétera, etcétera, que han decidido venir para establecerse en Guinea Ecuatorial. Pero nosotros no tenemos ningún tipo de problema, incluso lo que demuestra de que nosotros respetamos la convivencia con los extranjeros es con las nacionalidades que les estamos dando para que sean súbditos ecuatorianos. Es decir, cuando uno lleva mucho tiempo en el país trabajando, respetando las leyes, y cuando llega un tiempo determinado, si quiere nacionalizar, lo solicita y después el gobierno le reconoce como nacional. Eso quiere decir que tenemos
una buena convivencia con los extranjeros. Pero el problema está en que, primero, hay que tener en cuenta la situación del continente africano sobre las acciones terroristas. Hay personas que tienen espíritu de infringir acciones criminales contra los pueblos, sobre todo Guinea Ecuatorial, un país pacífico. Entonces, tenemos países de nuestro entorno que se registran muchas acciones terroristas. Existe también lo que se llama los que hacen crímenes transnacionales, que se organizan para ir cometiendo crímenes en países ajenos. Existe también lo que nosotros llamamos la piratería del mar, es decir, hay grupos que utilizan el mar para atacar las embarcaciones. Todo eso es lo que constituye la lucha del gobierno contra la criminalidad, contra la delincuencia, contra posibles acciones terroristas. Entonces eso obliga a que exijamos a los extranjeros su identificación. Llevamos un año que hemos emprendido una acción de empadronamiento, es decir, cualquier extranjero que se encuentra en Guinea Ecuatorial, en una zona determinada, en un barrio, en una ciudad, que se encuentra en un poblado, pues tiene que identificarse para que las autoridades de la circunscripción conozcan de que efectivamente tal fulano está ahí y que tenga en posesión la documentación en regla. La documentación en regla quiere decir los que son contratados, los que vienen para trabajar, además de tener sus pasaportes o tener carnet de identidad, también deben de poseer el carnet de residencia de que está en el país. Estos realmente no tienen ningún tipo de problema, pero sí hay una emigración clandestina que consideramos como peligroso, una emigración peligrosa. Evidentemente, en el año 2017 ya hubo una tentativa de invasión mercenaria en la parte este, en la frontera de Guinea con Camerún, mercenarios procedentes de los grupos rebeldes de Centroáfrica y de Chad, que fueron financiados para entrar clandestinamente en Guinea Ecuatorial y cometer acciones violentas. Gracias a la investigación de la policía, la gendarmería, y después también la colaboración con el país vecino, con Camerún, se les requisó muchas armas. Y los que habían entrado en Guinea Ecuatorial, me parece un número de 40, se le pudo identificar y fueron detenidos. También Camerún llevó a cabo una operación similar y detuvo otro grupo y les requisó las armas. Eso quiere decir que entre Camerún y Guinea Ecuatorial tuvimos que hacer una limpieza para evitar acciones criminales de terroristas o de criminales. Eso
demuestra efectivamente de que no podemos respetar la inmigración que viene con malas intenciones, es decir, los que vienen, además ese grupo de individuos no tenían ningún tipo de documentación, entraron clandestinamente, carente de todo documento, efectivamente es lo que el gobierno está haciendo en este momento. Pero hay una nota que realmente debo de informar a la prensa internacional. Todas esas acciones que están sufriendo los países africanos, sobre todo los países del África occidental, el terrorismo, hay un denominador común, que es la financiación clandestina, porque hay unos organismos, unos grupos no identificados que están financiando a esos grupos con recursos económicos y les facilitan las armas para cometer acciones criminales. Efectivamente, no queremos que en nuestro país haya esa situación. Estamos siguiendo las informaciones de prensa, por supuesto. Por ejemplo, en Congo Democrático, estamos enterando todos los días cómo los grupos armados van cometiendo acciones criminales a la población indefensa, en los poblados. Lo mismo ocurre también en Nigeria. Hay secuestros, hay matanzas de la población indefensa. Eso es el problema que Guinea Ecuatorial quiere evitar, que las acciones que se registran actualmente en muchas naciones de África, en ciertas regiones, que esto no llegue a Guinea Ecuatorial. Las autoridades políticas, la fuerza de orden, la policía, la gendarmería, constantemente están requisando, controlando a los inmigrantes para que justifiquen la documentación. Pero eso no quiere decir que se está maltratando a los inmigrantes. Nosotros no estamos en una situación como la de Libia, no. Aquí no hay acciones de violación contra las personas, no, sino que estamos haciendo un control sistemático, un control bien organizado para ver quiénes son los que poseen la documentación y quiénes no. Como hemos visto mucha especulación, sobre todo de prensa, que emite informaciones que no concuerdan con la realidad de lo que se está haciendo en Guinea Ecuatorial. Por eso hemos informado a todos los embajadores acreditados en Guinea Ecuatorial para que comuniquen a sus gobiernos y que también informen a sus súbditos de que les damos una moratoria de 3 meses. Todo aquel que no posee documento, que procure conseguir la forma de que esté en posesión de la documentación personal. En caso contrario, efectivamente le vamos a invitar para que salgan del territorio nacional, porque nosotros no queremos tener una población indocumentada. Nosotros respetamos a los extranjeros, pero no queremos los extranjeros que vengan con malas intenciones, que quieran venir a cometer acciones criminales como lo que está sucediendo en los países de nuestro entorno. Esa es la razón que las autoridades que son de la inmigración están controlando a todos los inmigrantes
que lleguen al país. Y sobre todo teniendo en cuenta que muchos de esos inmigrantes vienen de una manera clandestina. Algunos atraviesan la frontera terrestre, otros vienen por el mar. Pero cuando vienen, yo creo que no es la forma legal que una persona puede entrar en otro territorio. Esa es la razón que el gobierno quiere asegurar la vida interior de nuestro país, para que no haya posibles acciones sorprendentes de unos criminales que no sabemos de dónde vienen, como es lo que está ocurriendo en otras partes. Nosotros queremos asegurar la paz y la seguridad interna de nuestro país. Pues pasamos los micrófonos al representante del órgano informativo nacional, La Voz del Pueblo, de la Oficina Nacional del Gubernamental Partido Democrático de Guinea Ecuatorial. Buenos días, señor presidente. Ambrosio Engonga, del Departamento de Comunicación de la Oficina Nacional, en representación de La Voz del Pueblo. Visto el gran éxito alcanzado por las políticas de desarrollo que ha implementado el Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, el futuro nos exige seguir evolucionando en el marco del ensayo democrático y en la continuidad. ¿Cuáles cree su excelencia que pueden ser los principales retos del PDG en el futuro inmediato y a largo plazo? Gracias. El gobierno de PDG ya tiene su programa. Tenemos un programa para el desarrollo económico, para el desarrollo del país, y tenemos también el programa democrático. En cuanto al programa de la economía, ustedes conocen que hemos venido celebrando varias conferencias económicas. La penúltima fue el programa económico 2020, que prácticamente, a la vista de la crisis que nos ha sorprendido, se ha vuelto a reprogramar para el año 2035. Es decir, no se ha podido alcanzar todos los objetivos que se programó para el año 2020. Por eso se volvió a reprogramar para el año 2035. Y a pesar de la crisis también debemos entenderla. Había un periodo de abundancia, cuando el precio del petróleo estaba a un nivel alto, que nos ayudó para financiar todas las infraestructuras de la nación. Hoy día Guinea Ecuatorial es un país de referencia. Prácticamente hemos alcanzado el desarrollo del país en todos los aspectos. Por ejemplo, tenemos infraestructuras para acciones sociales, por ejemplo, la educación. Ahí el gobierno ha financiado varios centros de educación. Hemos creado 2 universidades, tenemos centros de formación ocupacional, tenemos centros de reeducación de menores. A nivel de sanidad también tenemos hospitales de referencia y se sigue construyendo hospitales. Ya no digo a nivel de la infraestructura, prácticamente la prueba se puede demostrar con las 2 ciudades principales, Malabo y Bata, y creo que también a nivel interior las ciudades se han transformado. A nivel de la vida también hay un cambio espectacular, porque la vida que se vive actualmente en Guinea Ecuatorial no tiene comparación con el pasado. Por lo tanto, creo que estamos alcanzando cotas de vida que
nos dignifican y nos hacen que se considere a los ciudadanos de Guinea Ecuatorial como ciudadanos de una nación que tiene ya todos los aspectos necesarios para la vida de cualquier nación. Es decir, nosotros no tenemos envidia de nada. El único problema que tenemos es que con la crisis del bajo precio del mercado del crudo, que es el producto principal que nos ha hecho que Guinea Ecuatorial sea un país de referencia, al bajar los precios de los hidrocarburos, efectivamente ya no tenemos la misma fuerza de progreso en la financiación de los proyectos de desarrollo. Sumado también a la crisis sanitaria, la pandemia de la coronavirus, que hemos tenido que sufrir un año en una situación de incertidumbre. Prácticamente nadie conocía las previsiones, cómo había que defender el virus. Entonces, el gobierno efectivamente creó dos comisiones, la comisión política y la comisión técnica, para analizar la forma como evitar el contagio masivo, la pérdida de vidas de muchos ciudadanos. Efectivamente, se ha podido acertar, aunque tampoco no podemos dejar de expresar algunas pérdidas que lamentablemente hemos tenido que sufrir unas bajas. Pero en comparación con otras naciones, creo que Guinea Ecuatorial ha podido superar la pandemia y todavía seguimos invitando a la población para que respeten las medidas de contención para evitar los contagios masivos. Prueba de ello, por primera vez, Guinea Ecuatorial ha hecho un evento presencial, que ha sido este congreso, pero con una toma de medidas para evitar posible contagio. Estoy seguro de que esperaremos unos 10 días para saber si el efecto, si ha habido una negligencia durante la celebración de este congreso. Ya lo sabremos, pero las medidas sanitarias prosiguen, porque van a ir tomando el testeo masivo, porque van a ir comprobando si hay a una persona que siente efectos de posible contagio, para que se le pueda internar rápidamente y evitar la pérdida de vidas de nuestros ciudadanos. También podemos citar también otra tragedia que hemos sufrido, que fue las explosiones de dinamitas y explosivos en el campamento militar de intervención rápida de Nkuantoma. Es decir, todo eso lo está soportando el gobierno y lo está, digamos, manejando de una manera para que los efectos no se llegue a una situación descontrolable. Esta es la circunstancia que podemos decir que estamos con el problema de crisis. Hay una circunstancia sobre la falta de empleo, que dicen que hay ciudadanos que necesitan puestos de trabajo. Hay que conocer la naturaleza de nuestros ciudadanos.
Estamos observando de que el ciudadano no conoce evidentemente lo que es el trabajo. Hay nuestros hermanos que solo quieren trabajos de buena vida, por eso todo el mundo quiere entrar en la administración. La administración no puede absorber a toda la población, hay que crear las empresas. Hemos tenido un impacto muy negativo cuando el gobierno ha querido tomar medidas para controlar a los extranjeros. Ciertos centros de servicios se han quedado cerrados, sobre todo los pequeños servicios como las abacerías, las peluquerías, los restaurantes, porque todo eso está en manos de los extranjeros. Eso quiere decir que el guineano no le gusta ese tipo de trabajo. Eso es lo que realmente tenemos que recapacitar a nuestros conciudadanos, a nuestros compatriotas, de que tienen que aceptar toda aquella actividad que le genere un poco de dinero, porque no podemos estar pidiendo, porque la mayor parte están mendigando porque quieren que se les dé financiación. Esto se ve, por ejemplo, en las enfermedades. Todo el mundo, cuando está enfermo, quiere pedir la beneficencia, pero la beneficencia está reservada para determinar nivel de vida. Es decir, hay personas que la beneficencia tiene que ayudar, pero no toda la población. Es decir, hay una población activa que tiene que ofrecer su fuerza para obtener los recursos que necesita para la vida. Está la agricultura, está la ganadería, está la pesca, están también otros servicios. Yo pienso que eso es lo que necesitamos, que toda la población se entregue al trabajo para garantizar la subsistencia, para garantizar su vida. Esto es más o menos lo que se entiende por la situación de crisis económica. Estos son los efectos que estamos haciendo frente. Ahora, en cuanto a la política, evidentemente el gobierno de Guinea Ecuatorial quiere proseguir con su democracia. Eso es lo que ha hecho que Guinea Ecuatorial, cuando ha recibido muchas críticas, las demandas de los políticos, tanto del interior como los del exterior, hemos tomado la iniciativa de convocar el diálogo nacional, invitando el diálogo nacional, inclusive invitando a los que se encuentran fuera. Muchos de esos que posiblemente tenían una circunstancia, posiblemente un miedo en entrar en el país, les hemos admitido, les hemos aceptado entrar en el país, y los que han querido crear sus partidos, también hemos reconocido esos partidos políticos, de tal manera de que hoy día el espectro de la política, en el pasado contábamos con 14 partidos políticos, actualmente se ha ampliado en cerca de 18 partidos políticos. Eso quiere decir que queremos ampliar nuestra democracia para que no haya queja, en el sentido de que se diga, entre comillas, que no hay democracia en Guinea Ecuatorial. Eso no es verdad, porque están los partidos políticos. Pero los partidos políticos persiguen un objetivo, pero si el PDG está cumpliendo con los objetivos que necesita toda nación, por eso muchos de esos partidos han decidido coaligar con el Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, porque encuentran que ellos no tienen otro campo que pueden criticar, porque normalmente la oposición critica sobre los aspectos que el gobierno no está cumpliendo, pero a la vista de que el gobierno está trabajando activamente, por eso han sumado al programa político del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, porque encuentran que es un programa realista y tienen que ayudar para que
el país progrese. Y sobre todo, creo que es importante la armonía para defender la paz. Eso es lo que ha caracterizado a nuestro país, la paz. La paz es una garantía que viene de la armonía, la comprensión entre los ciudadanos de esta nación. De manera que los objetivos que persigue el Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, con la celebración de este Congreso, vamos a seguir luchando para alcanzar los niveles de el desarrollo político, el desarrollo democrático y el desarrollo económico de la nación. Buenos días, soy Bélgica Ambo, representante de los medios digitales nacionales. Excelencia, desde 1997 se han celebrado 3 conferencias económicas con el objetivo de mejorar la economía del país y su diversificación. Pero en cambio, hoy Guinea Ecuatorial se encuentra en una crisis financiera, crisis que conllevaría a un alto nivel de desempleo y consecuentemente podría crecer el número de delincuencia social. ¿Qué piensa hacer el PDG desde este Congreso para mejorar esta cadena de crisis? La crisis financiera que sufre el país ha sido porque ya no tenemos los mismos niveles económicos, es decir, los mismos niveles de ingresos como en el pasado. Por eso nuestro programa de desarrollo ha sufrido un descenso, no una paralización, porque estamos financiando lentamente, poco a poco, los proyectos que tenemos en programa. De manera que eso es lo que ha hecho también que el gobierno entabla una lucha contra la corrupción, porque los índices de corrupción en este país habían sobrepasado, porque el gobierno perdió la visión con la abundancia de los ingresos en el sector de hidrocarburos. Pero cuando hemos intentado examinar los ingresos de la administración, hemos descubierto de que hay inmensos desvíos que la gente está abusando con los recursos económicos provenientes de los ingresos del país. Podemos hablar de los ingresos del sector forestal, los ingresos del sector pesquero, los ingresos del sector administrativo, que la gente se hace con todos esos dineros. Hemos podido descubrir incluso la falta de una buena gestión en lo que respecta a los el pago de los salarios de los funcionarios, porque hemos podido descubrir que el número de funcionarios que figuraba en las nóminas no es el número real, porque había muchos funcionarios ficticios. Entonces todo eso lo hemos descubierto. Todos esos dineros que aparecen de que se engañaba al gobierno, se ha podido descubrir que efectivamente ha habido índice de corrupción, ha habido desvíos del dinero. Repito que nuestro país es muy rico, es un país rico, no podemos hablar de pobreza, aquí no hay pobreza, pero la pobreza está en la forma que los ciudadanos conciben lo que es ganar dinero. Nosotros tenemos que apreciar los trabajos, pero sin clasificar. Estamos teniendo el problema de los egresados de las universidades, que prácticamente muchos están paralizados,
están en la calle. El gobierno acaba de hacer una convocatoria para adjudicar, creo que son 4.000 puestos para la administración. Pero cuando hemos visto las solicitudes, han llegado a un número de, creo que 16.000. Quiere decir 3 veces más de lo que el gobierno preveía, y todos son prácticamente profesionales, universitarios, profesionales de las escuelas técnicas. Eso quiere decir que es un colectivo que no tiene que esperar únicamente en la administración, ¿no? Pero yo pienso que ante esta evidencia el gobierno ha invitado para que empiecen a utilizar su talento profesional. Es decir, que se crea lo que se entiende en el lenguaje laboral como gremios, que son grupos de personas que pueden dedicarse a una actividad determinada. Por supuesto, si quieren hacer trabajos agrícolas, pueden abrir unas fincas. Si quieren trabajos ganaderos, pueden criar los animales. Hay muchas actividades que podrían garantizar efectivamente para que ganen el dinero. Los sanitarios también pueden crear sus clínicas. Están ahora, por ejemplo, los abogados están creando sus bufetes de abogados, y todo eso es lo que va a garantizar para que los profesionales no estén parados en la calle, que no les falte los recursos económicos para vivir. Es el problema que ocurre también, porque los que realmente no son profesionales, los que no han hecho estudios superiores o estudios profesionales, también podemos reclutarles si conseguimos crear pequeñas empresas, pequeñas industrias. Vamos a necesitar la mano de obra nacional, pero estoy viendo de que todas esas estos pequeños servicios actualmente están en manos de los extranjeros. ¿Por qué? Porque el guineano no quiere dedicarse a ese tipo de servicios, ese tipo de menesteres, porque creen que no, tienen que escalar a nivel más alto. Por eso se registra la delincuencia. La delincuencia no es otra cosa que el grupo de gente que no están ni el nivel de los formados ni el nivel de las personas que se encuentran en los campos. Por ejemplo, tenemos los campesinos, la gente que están en sus respectivos poblados, que tienen sus fincas, que pueden dedicarse también al comercio de los productos que ellos obtienen de sus pequeñas fincas. Es decir, una persona tiene que dedicarse a hacer algo para ganar la vida, pero no se puede garantizar la vida con la delincuencia, no, porque tarde o temprano el delincuente caerá en manos de la policía y de la justicia y terminará en la cárcel. De manera que tenemos que hacer también propaganda en este sentido, sobre todo en nuestra juventud, de que se tiene que trabajar. El fenómeno de la delincuencia está escalando demasiado alto en estos momentos, simplemente porque ha habido el éxodo de mucha población del campo a la ciudad. Pero cuando han llegado a la ciudad no tienen trabajo y sus hijos no van a las escuelas, a pesar de que la enseñanza es gratuita, pero sus padres no tienen ni mínimamente la capacidad para pagar la matrícula, porque la matrícula es una exigencia que el Ministerio de Educación pide a los padres,
pero los niños tienen que llevar un uniforme, tienen que recibir las atenciones de los padres. La enseñanza es gratuita porque el gobierno paga a los profesores, están entrando en unos centros que el gobierno ha financiado, pero que ellos entran gratuitamente porque la obligación del gobierno es dar la enseñanza gratuita. Pero también están los centros privados, de manera que cuando un ciudadano que se ha emigrado a la ciudad empieza a procrear, empieza a tener hijos y no tiene recursos, esos hijos son los que van a la calle, son los delincuentes, porque sus padres no tienen suficiente capacidad económica, tampoco prestan atención a sus hijos. Ese es porque son los hijos descarriados, de manera que son fenómenos que todo el mundo tiene que hacer frente. Hay que educar a la gente. El gobierno en muchas ocasiones ha pedido el cambio de mentalidad, porque nosotros tenemos que conocer las obligaciones de una sociedad. No se puede vivir en una sociedad como un animal del bosque. El animal del bosque no tiene regla, pero en la sociedad se vive a través de unas condiciones, de unas exigencias sociales que todos tienen que cumplir. Como esta rueda de prensa se hace después de la culminación del Congreso, el 7º Congreso del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, quiero reiterar mi felicitación y agradecimiento a los congresistas por el buen éxito que hemos cosechado durante esos 3 días intensos que hemos estado trabajando, y hasta aquí creo que la mayor parte se han retornado a sus destinos. Espero que de aquí a 72 horas estaremos seguros de que todo el mundo ha llegado a su destino de residencia. Gracias. Muchísimas gracias, señor presidente. Así clausuramos esta rueda de prensa con los medios informativos nacionales e internacionales, agradeciendo una vez más la presencia aquí y el trabajo que han ofrecido a favor del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial y de nuestro país, de televisiones como Africa Media, Equinox TV, Vox Africa, African News TV, agencias de noticias, Agencia Francesa de Prensa, Agencia F, emisoras como Radio France Internacional, Radio Transafricaine, periódicos internacionales, Yes Africa de Senegal, la revista Femme Africaine, medios informativos nacionales, Radio y Televisión Guinea Ecuatorial, Radio y Televisión Azonga, periódico Ébano, Poto Poto, La Voz del Pueblo, La Gaceta, Real Ecuatorial Guinea, Eguaiso, Mofuén, ahora EG, El Imparcial, El Lector y la publicación Ecos. Agradecemos la atención prestada. Señor presidente, puede retirarse dignamente de la sala.